Buenos días. Inge, buenos días. Estimados estudiantes, buenos días con todos, todas, con todos y todas. Buenos días. Ya. Continuemos en lo referente a los principios laborales. Entonces tendríamos algunos estipulados dentro de ellos. Y como les había dicho, esta es la base que consta en lo referente al Código de Trabajo que consta en la Constitución. Y en la Constitución del Estado. Pues vamos a hacer relación a este artículo 327 que estábamos comenzando a hablar el día de ayer entre personas trabajadoras y empleadoras. Si cualquier cosa notarán, porque esto está escrito, esto está como ley, pero nosotros tenemos que conocer y qué significa eso, qué se quiere establecer con ello. Entonces, dentro de la parte jurídica, los expertos, a todos estos se acompaña, a todos estos estamentos se acompaña lo que se denomina jurídicamente el reglamento de la ley. ¿Sí? Y que en definitiva es su aplicación porque las leyes tienen que aplicarse. Las leyes no se interpretan, ese es un error que hacen aquí. No se interpretan las leyes, sino que tienen que aplicarse y para lo cual, como está la ley establecido en artículos, en estamentos, entonces hay el reglamento de aplicación. ¿Dónde está este reglamento de todo lo que estamos viendo nosotros aquí? ¿Dónde está ese reglamento? Está en la ley, en el Código de Trabajo. ¿Sí? Ahí está determinado. Ya, entonces estábamos viendo en esta parte, ¿no? La relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras
será bilateral. ¿Qué quiere decir bilateral? Será entre dos. ¿Sí? Por eso existe aquí. Trabajadores, trabajadoras, empleadoras, empleadores, trabajadores. Dos. Por eso tiene que ser, es bilateral. Y directa. Entonces, esta parte de aquí. ¿Sí? Por eso aquí está el artículo, aquí está lo que determina y que nos hace falta con el reglamento, porque nosotros no estamos siguiendo jurisprudencia, ¿no? Para nosotros también conocer los reglamentos respectivos, porque eso es también muy extenso. ¿Ya? Entonces, en relación a este artículo, que esta relación laboral entre trabajadoras, empleadoras, lo mismo, ¿no? Personas trabajadoras se refiere y personas empleadoras bilateral y directa. Para lo cual se prohíbe todo esto, toda forma de precarización. ¿Cómo es eso? Como la intermediación laboral. ¿Sí? Esta parte de intermediación laboral había hace algún tiempo atrás, ¿cómo se llamaban estos? Estas agencias de empleo. No sé si hasta ahora habrá. Esa es intermediación laboral. Estas agencias de empleo. ¿Sí? Que no cumplían con lo que se estipulaba que fueron creadas, sí, que era más simplemente de reclutar un personal y ponerle a disposición de una empresa, pero ellos estaban haciendo ya esta intermediación laboral. ¿Sí? Y esta otra que también fue eliminada y que existía, la tercerización. Entonces, en donde todos los derechos que hemos visto del trabajo, todos los derechos que tienen los trabajadores, se cortaba con esto, con la tercerización. Y lo que le favorecía ostensiblemente eran a los propietarios de la empresa. Sí, porque como les comentaba el día de ayer, los directivos de la empresa, los propietarios de la empresa decían, no queremos ya ese trabajador en nuestra entidad. Se comunicaban con la tercerizadora y le separaban ya de la empresa. Entonces, ¿quién hacía? ¿Quién se encargaba de la parte legal? Era la tercerizadora, porque la persona estaba bajo la razón social de la tercerizadora. No estaba bajo la razón social de la empresa, sino de la tercerizadora. Entonces, la tercerizadora le pagaba el sueldo la tercerizadora. Y si es que determinaban los beneficios respectivos. Entonces, una de las cosas que era aquí, que se perdía con las tercerizadoras, era, establecieron ahí, por eso les comento que interpretaban como ellos querían la ley. Entonces, aquí se perdía el derecho de los trabajadores a la repartición de las utilidades. Entonces, con las tercerizadoras no tenía el trabajador utilidades. Y así se establecía dentro de eso. ¿Sí? Entonces, esto es que está contemplado. Tiene hasta ahora, tiene esta parte. Entonces, ojalá nos regresemos nosotros a estas cosas que de una u otra manera quitan el derecho contemplado de los trabajadores. Y aquí dice, el incumplimiento de obligaciones, del fraude, la simulación y el enriquecimiento injusto en materia laboral se paralizarán y sancionarán de acuerdo a la ley. Ya, entonces preguntemos qué conocen ustedes, pues. ¿Qué beneficios tiene el trabajador en cuanto a las distintas remuneraciones o a los distintos beneficios monetarios? A ver, ¿quién anda por ahí? Pues, ¿quién anda? Sería derecho a las vacaciones, derecho al 13º, 14º, derecho a una afiliación.
un sueldo digno. Soy ingeniero. No, o sea, en la parte de esto, cuando tercerizaban, generalmente se basaban en lo que establecía la ley, ¿no? Establecía el salario mínimo. Pero se perdía aquellos beneficios. Uno de los beneficios que les decía yo es la participación de las utilidades. Entonces no les daban. Las personas que estaban bajo la tercerización, las tercerizadoras no participaban en las utilidades de esa empresa. ¿Sí? Porque la tercerizadora era el patrono de esos trabajadores, sino que esos trabajadores iban a otra entidad, a otra empresa a prestar esos servicios, pero a nombre de esta tercerizadora. Entonces aquí, como habla aquí esto, ¿no? Enriquecimiento injusto, todo esto. Estas tercerizadoras, las personas que eran dueñas, porque no tampoco eran, simplemente eran empresas nominativas, que se llaman, ¿sí? Y que solo captaban los trabajadores y los ponían bajo su dependencia. Entonces estas empresas hicieron bastante dinero. O sea, hay un enriquecimiento injusto. Entonces había otro, nosotros tenemos contemplado los beneficios. Sí, desde el instante que se entra. Tiene derecho a qué. Lo que dijo la compañera, el sueldo digno. Ya. Entonces, el Estado, las empresas, las entidades, no pueden pagar a los trabajadores, a ningún empleado, menos de lo que establece el salario mínimo, el salario básico. Menos de eso no puede pagar. ¿Sí? La otra es que existen aquí dos beneficios adicionales. El que se llama el 14º. Ya veremos nosotros más adelante esta bonificación. El 14º que también le llaman bonificación escolar. Porque se paga cuando se va a iniciar. Cuando el año escolar, tanto en la costa, en la región costa y en la región sierra, ¿no? Aquí en la región sierra es en agosto. ¿Qué se paga este 14º? Y en la costa es en abril que se paga. Entonces, como dice el nombre, está destinado para que los padres de familia este dinero gasten, porque esa es la palabra, gasten, en lo referente a las útiles escolares, uniformes, todo eso, de sus hijos para iniciar el año escolar. ¿Y a qué equivale eso? Ya, como les digo, ya hemos de ver más adelante. Eso equivale a un salario básico. $400. Tiene que, para recibir eso, tiene que estar un año el trabajador en la empresa. No vayan a creer que entra y ya le van a dar $400. ¿Sí? Si ha cumplido el año, tiene el derecho a esos $400. Si no, se le hace el proporcional por el tiempo que está trabajando en la empresa. Si trabaja 6 meses hasta la fecha en que se hace el pago de esta bonificación, cogerá la mitad, cogerá los $200. ¿Sí? Es la parte proporcional. Entonces, este es un beneficio establecido y logrado, y es un derecho del trabajador. Entonces, asimismo, recibe a fin de año, en diciembre, hasta el 20 de diciembre, ¿sí? Recibe lo que se conoce como el 13º, ¿sí? Y que le denominan bono navideño. Entonces, justo se entrega ese bono, entregan las empresas, todas. No es solo empresas privadas, aquí son todas las entidades, públicas, privadas, entidades de las ONG, todos entregan estos bonos. Entonces estos se entregan
en diciembre. ¿Sí? Ya veremos nosotros de qué fecha se calcula. ¿Sí? Y ahí el proporcional, que no es más que una regla de 3 que se hace dentro de esto. Y este 13º equivale a un sueldo, no al salario básico. ¿Sí? No al sueldo básico, al salario básico que llama. Esto equivale a un sueldo del trabajador, de la trabajadora. Entonces, o del empleado, ¿no? Que es lo mismo, en definitiva es lo mismo. Entonces, si gana, supongamos, $1,000 mensuales, es su sueldo, le entregarán en diciembre, hasta el 20 de diciembre, $1,000 como esta compensación, como este bono navideño. Es otro derecho establecido. ¿Sí? Porque aquí dice el incumplimiento de obligaciones. Y que esto se hacía incluso el Estado igual así. O sea, el Estado en vez de garantizar, pero fíjense que aquí dice en la Constitución que el Estado garantiza el derecho de los trabajadores. Pero era el que incumplía. ¿Sí? Y es hasta ahora el Estado, a través de los gobiernos de turno, el que incumple esta ley. Incumple. Sobre todo en lo que se refiere a los trabajadores del sector público, ¿no? Pero es uno de los que incumplen esta parte de la ley. Asimismo, la parte proporcional que le corresponde a las vacaciones. Entonces, todo esto que les estoy diciendo debe estar un año trabajado. Un año que está laborando en la empresa, va a coger los $400. Ese es el sueldo básico que tenemos en este instante, ¿no? Como 14º, y depende qué sueldo tenga. Si tiene 800, si tiene 1,000, si tiene 1,200, cogerá ese valor en diciembre. Además, que al trabajar un año tiene derecho, ¿sí? Tiene derecho a disfrutar, así dice la ley, a disfrutar de 15 días de descanso, 15 días de vacaciones remuneradas. No porque sale los 15 días, no le va a pagar la empresa esos 15 días. Y esto es para todo mundo. En el sector privado es 15 días. En el sector público es 30 días. También tiene derechos. Y además también se establece, ¿sí? Una vez que haya trabajado un año, también, en este caso, los patronos tienen que establecerse el fondo de reserva, ¿sí? Que en definitiva es un sueldo, ¿no? Un sueldo que el trabajador está en la opción. Ahora han puesto este este fondo de reserva, le han puesto proporcional en el sueldo de los trabajadores. Y la otra opción era que este fondo de reserva vaya al seguro social. Sí, vaya a estar guardado en el seguro social, y el trabajador, después de 3 años que tenga ahí los fondos, puede retirar los fondos de reserva. Pero ahora muchos de los patronos, muchos de los propietarios de las empresas le ponen el proporcional. En definitiva es un sueldo. Un sueldo que le dividen para 12 y le van poniendo ese valor cada mes. Le aumentan en el sueldo el fondo de reserva. Entonces se tiene este derecho. Y a las utilidades, ¿no? Sector público, las empresas con fines de lucro. Las empresas, en este caso son las privadas, ¿no? Que tienen fines de lucro. Entonces están obligados por la ley a compartir esas utilidades con sus trabajadores. Entonces esto contempla todo lo demás, como está aquí puesto, el incumplimiento de todas estas obligaciones, ¿sí? En cuanto tiene que ver esta relación entre las personas trabajadoras y empleadoras, ¿no? El incumplimiento de esto, sí, es sancionado de acuerdo con la ley.
Entonces, por eso se debe conocer todas estas situaciones. Entonces, aquí viene el otro artículo de lo que habíamos visto también dentro de los postulados. La remuneración será justa con un salario digno que cubra al menos las necesidades básicas de las personas, de la persona trabajadora, así como las de su familia. Será inembargable. ¿Sí? Esta parte de aquí. Leerán bien, por favor, y ustedes anotarán, porque como les digo, no solo está en el sentido de que nosotros vamos a ser empleados de una entidad, sino también patronos. Entonces, esta parte que habla aquí de un salario digno que se establece, como no ha habido acuerdos entre los trabajadores y los empleadores, entonces se estableció dentro del marco legal poner un salario mínimo, que este instante es de $400, más todos los beneficios que ya les acabé de decir, más todos los beneficios. Entonces siempre esto está en función de este salario, ¿no? Un salario digno, las necesidades básicas de las personas, alimentación, educación, salud y también de su familia. Ahora, esta remuneración, ¿sí? Aquí clarito, será inembargable. ¿Sí? No le pueden quitar a usted, nadie le puede quitar. ¿Sí? En el único caso que la remuneración es embargable es en las pensiones alimenticias. Porque esto es determinado por un juez en beneficio de los hijos, ¿no? Cuando existe, cuando se da esta figura del divorcio. Viven separados, la figura del divorcio. Entonces, tanto el hombre como la mujer, ¿sí? Está obligado a pasar estas pensiones alimenticias a los hijos. Es también para las mujeres, no van a creer que aquí se salvan a alguien, no, hombres y mujeres. Depende quién tiene la parte tutelar de los hijos. O sea, que generalmente es la madre, no, pero hay también el padre que tiene la parte tutelar, es decir, que él se queda con los hijos una vez que se divorcian. Y la mujer, la esposa, o ex esposa, como trabaja, ella tiene que pasar estas pensiones alimenticias, determinado por el juez. Si no se ponen de acuerdo, ¿sí? El esposo y la esposa, el ex esposo, la ex esposa, como sea, porque esto se produce sobre la separación en el divorcio, entonces esto determina un juez. Es lo único que le pueden embargar. De ahí no puede, el propietario no puede decirle no te pago. Estás embargado, no te pago. ¿Sí? Una cosa es que, verán que estamos hablando de la remuneración. Una cosa es que, por ejemplo, dentro del reglamento interno, ¿sí? Haya una pequeña sanción en cuanto a alguna falta que haya cometido. Hay la parte que multan también. Sí, pero eso tiene otra connotación. Ese es un valor muy bajo, bastante bajo. Entonces, cuando se establece eso, a descontarle de su sueldo, que es cosa diferente, ¿sí? A lo que es aquí embargar el sueldo. Salvo únicamente por este motivo. Como le digo, en el caso, usted como patrono o patrona de la empresa, no le puede decir a un trabajador, yo te voy a embargar el sueldo, yo no te voy a dar el sueldo.
¿sí? Estamos hablando de la remuneración. Cuidado, se vayan a equivocar, ¿no? Entonces, nadie es inembargable. La remuneración será inembargable, salvo en este caso, únicamente en ese caso. ¿Sí? Entonces, no hay que confundirse en ello. Hay que estar atentos porque, como les digo, ¿por qué se producen estos conflictos laborales? Por el incumplimiento de todo esto que estamos viendo. En algún aspecto se incumple y ahí de ahí vienen los problemas laborales. En alguna de estas cosas. Por ejemplo, hablemos nosotros, ya. Una negligencia del trabajador. Harán el favor de oírme bien. Como les digo, si es que desean, anotarán así alguna cosa referentes. Todos estos documentos, como les digo, sí, algunos ya están en la plataforma. Yo ya les voy a subir los otros. Entonces, para que ustedes al anotar vean y señalen dentro de estos documentos. Entonces, por ejemplo, un trabajador por una negligencia en su trabajo, hablemos que dañó un aparato eléctrico, ya, supongamos. Ese aparato eléctrico, supongamos que cueste unos, hablemos, $400. ¿Sí? Entonces le toca pagar porque él es el que dañó, el que rompió, digamos, ese aparato. Entonces, el propietario no le puede decir, yo te voy a embargar el sueldo, porque tú dañaste eso y tienes que pagar. ¿Sí? No puede hacer eso. Entonces, tomen en cuenta ustedes también esto. No puede hacer. Lo que sí puede hacer que le va a descontar. En cuotas pequeñas le va a descontar ese valor al trabajador. Por esa negligencia que ha tenido. Entonces, supongamos que le diga le va a descontar $20 mensuales. Ya. O $10 mensuales. Pero no puede embargar el sueldo. ¿Sí? ¿Sí está claro esto? Profe, ¿cómo está? Buenos días. Yo tengo una pregunta. Un caso hipotético. Usted me dice de una máquina electrónica de unos $400 y le estarían embargando durante $20. Estamos hablando más o menos de unos 3 años que terminaría de pagar, más o menos, ¿cierto? Ya, pero no es que le embarga. No, a ver, la palabra no es embargar, sino que le descuentas. Le descuenta. Sí. Le descontaría. Ahora, si es que durante ese tiempo le despiden, ¿cómo se realiza ese proceso? En la liquidación. O sea, ahí le descuentan todo. Ahí le descuentan todo, sí, en la liquidación. Pero no Bueno, puede decir, estás embargado el sueldo, vos no tienes sueldo. No puede decirle eso, no puede decir. No puede decirles. ¿Sí? ¿Qué le llaman? Le hacen en personal, ahí le hacen un documento en el cual también le dicen, te vamos a descontar tanto. ¿Sí? Entonces el trabajador dice, también él es la parte que él también está involucrado. Puede decir, en lugar de descontarme 20, descuénteme en 10 porque yo tengo otros gastos. Y ahí quedan. Esto es un acuerdo, ¿no? Que le van a descontar, sí le pueden descontar. Así como le digo, alguna multa pequeña que tienen por faltas, digamos. O por atrás, no por faltas, sino se atrasa y dentro del reglamento de la empresa dice que hay que cobrarle una multa de tipo monetario por el atraso que tenía. Ya. Pero aquí es un descuento que se le hace. No se le embarga el sueldo. No se le quita la remuneración. Salvo, como les digo, únicamente por esto. Sí, por alimentos. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que conocer claramente, porque como les digo, nuevamente les repito, no solo ustedes están estudiando esta parte elemental, esta parte básica, esta parte general del Código de Trabajo, del derecho laboral, sino que también cualquier instante ustedes pueden ser patronos, ¿sí? O
pueden ser empleados. Le pongo un ejemplo, ¿sí? En su casa, dice usted, en su casa contratan a una empleada doméstica. Entonces, el padre de familia o cualquiera de ustedes, ¿sí? Que forman parte de la familia, es el patrono de esa señora, de esa empleada, es el patrón. ¿Sí? Ahí estamos en lo referente a esto. Entonces usted no puede decirle, está tu sueldo embargado, yo no te voy a pagar. Supongamos que la empleada ha roto, se le rompió la vajilla, pues, ¿ya? Y la vajilla fina, no le puede decir. Lo que sí le puede decir, que le va a descontar una cierta cantidad pequeña, no es una cantidad grande. Pequeña en la empresa. O sea, en este caso en la casa. Pero no puede hacer esto. Hay que tomar mucho en consideración. Porque ya sabemos, estas cosas que tenemos que entender y que tampoco son nada complicadas. ¿Sí? Si no cumplimos con esto, entonces ahí vienen los inconvenientes. Porque el trabajador, la persona que se siente afectada, porque le han embargado su sueldo. Sí, le han embargado su sueldo. ¿Qué hace esta persona? Va y denuncia en el ministerio. Y ahí viene ya otra vez el conflicto respectivo. Únicamente está en esto, aquí sí. Entonces, por ejemplo, aquí el Cristian no ha pagado las pensiones de alimentos. ¿Cuánto ganas, Cristian? Le embargan el sueldo. De ahí. Sí, esto está establecido y está determinado por el juez. Entonces, por ejemplo, cuando una persona tiene estos juicios de alimentos y tiene que pagar estas pensiones de alimentos, el juzgado respectivo, este es el juzgado de la niñez y de la adolescencia. Aquí es donde se tramita estas situaciones, en este tipo de juzgados. Entonces el juez emite una disposición a la empresa donde trabaja esta persona, en el cual dice a través del juzgado número tal determina que el trabajador, el ciudadano de nombre tal, cédula de identidad número tal, que labora en su empresa, en la empresa B, ¿sí? Tiene la obligación de pasar o de disponer de esta pensión alimenticia para el afectado, que generalmente la persona que coge es la esposa, ¿no? Entonces establece la ley. Y esta persona que está designada por el juez, que generalmente es la esposa, va a la empresa o abre una cuenta para que la empresa le deposite. Es obligatorio de la empresa. Primerito es de la empresa. La empresa no puede negarse a esta disposición del juez, que viene del juzgado. ¿Sí? Si dice, hay que, por juicios de alimentos, $100 mensuales. La empresa, ahí hay que tener las personas que trabajan en la empresa, ¿no? En este caso, en la parte de personal y contabilidad, ¿sí? No pueden ellos negar esto. Esto es por ley. Si por si acaso aquí la empresa no emite los respectivos débitos del sueldo del trabajador para estas pensiones alimenticias, le pueden sancionar judicialmente, penalmente, al gerente de la empresa, al contador o al pagador de la empresa. ¿Sí? Esto va primerito en el descuento que tiene. La empresa es obligatorio. Así digan el trabajador que no le descuente por ahora, que otro día, que ya va a arreglar. No, señor, aquí es la disposición de la ley y establecida, del juzgado y establecido, porque le sancionan, penalmente le sancionan a la empresa. O a través de su representante legal,
o en este caso de la persona que hace o que maneja los roles de pagos de la empresa. Luego aquí tenemos dentro de esto también, el Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la ley de aplicación general y obligatoria. Entonces siempre se ha dado, como ustedes han de haber oído, ¿sí? Siempre acostúmbrense ustedes a enterarse del entorno social en el cual nos desenvolvemos. Ya están ustedes, y es como decir, una obligación que se enteren, porque ustedes están viviendo en ese entorno, ustedes van a trabajar, y si no conocemos, sí, y si no conocemos qué es lo que pasa en nuestro entorno, en nuestro alrededor, qué es lo que pasa por las disposiciones de los gobiernos, qué es lo que pasa por las nuevas medidas que puede tomar un gobierno, y que nosotros ya como personas adultas nos afecta. ¿Nos afecta o nos puede beneficiar? Entonces, estamos nosotros, que hay una, ¿cómo se puede decir? Que hay un importismo de todo esto. ¿Sí? De lo que sucede en nuestro entorno. Que nosotros a partir del 1 de octubre, dice, ¿cierto? Todo el sistema de transporte público, el sistema de transporte municipal ya va a estar a 35 centavos a partir del 1 de octubre. Tenemos que enterarnos, pues tenemos que enterarnos qué pasa en nuestro entorno. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de lo que estamos nosotros estudiando, tenemos que enterarnos, ¿sí? De esta que les decía el día de ayer y antes de ayer, de esta propuesta de ley que hace el gobierno, ¿sí? Para que sea aprobada en la asamblea. Esta ley que dicen de oportunidades. Porque ahí hay nuevos cambios, nuevas modalidades de trabajo contempladas. Dice que se respeta lo que nosotros estamos viendo, es la esencia de las leyes. Se respeta, pero va a haber algunos cambios complementarios, es decir, que va a haber algunas reformas establecidas, sobre todo en lo que es la contratación, las modalidades de contratación. Entonces, por eso les preguntaba yo ayer, aquí no podemos hacer esa modalidad de contratación por horas, ni la flexibilidad. Eso se hace cuando hay mayor oferta de trabajo. Entonces dice, bueno, yo quiero ganar más, voy a trabajar en esta empresa tantas horas, de ahí me paso a esta otra empresa en la tarde tantas horas. Sí, y está contemplado que hay personas, no es en nuestro medio, ¿no? Generalmente en nuestro medio, muy raro se da esto, muy rarísimo, casi no se da. Pero en los países grandes, los países industrializados, las potencias económicas mundiales, sí, hay personas que trabajan hasta 12 horas. Sí, incluso hasta 14 horas diarias. Está permitido eso. Entonces están de un trabajo a otro, de un trabajo a otro. Entonces ellos ven cuál es todo su beneficio, ¿no? Entonces trabajan al día 10 horas, trabajan al día 12 horas. Como todo es remunerado, sí. Entonces ellos van haciendo los cálculos respectivos y van sacando, beneficiándose de todo eso. Entonces aquí no existe una oferta alta de trabajo. A duras penas se puede conseguir así medio un trabajo. A duras penas. Si no, ahí están las estadísticas respectivas. Entonces, es importante que nosotros estemos dentro de este entorno. Conozcamos qué sucede en nuestra red.